¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Soy Mayra Almanza, su psicóloga online, ya súper lista aquí el día de hoy para hablarles de un tema que me parece vital en nuestras vidas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Por favor, les agradecería si me dicen cómo se ve y cómo se escucha para poder continuar con lo que tengo preparado para ustedes el día de hoy. Vamos a estar hablando sobre el fracaso y sobre la importancia de observar el fracaso como parte de un proceso de aprendizaje, más allá de verlo como un resultado negativo. Vamos a estar revisando ejemplos en donde el fracaso parecería que tiene esta vertiente de oportunidades, y vamos a estar revisando también en qué momentos valdría la pena decir ya no hay que continuar con esto que estoy haciendo y poder revirar, desistir o hacer algo diferente también sin verlo como un fracaso. ¿Ok? Perfecto. Bueno, pues veo que ya se están conectando. Gracias por estar aquí. Por favor, nuevamente pónganme cómo se ve y cómo se escucha para saber que estamos en sintonía. Excelente. Bien, bien, bien. Bueno, pues permítanme nada más. No lo puse en silencio, no quiero que me vaya a sonar un ratito más. Listo, gracias. Bueno, pues vamos a comenzar hablando sobre qué es el fracaso, ¿ok? Propiamente es un resultado adverso a algo que a nosotros nos gustaría que estuviera sucediendo. Es cuando queríamos que las cosas salieran de cierta manera y pues prácticamente no se dieron de esa forma. Y el que las cosas no salgan como esperamos, pues obviamente genera ciertos sentimientos y dependerá mucho de cada quien cómo son estos sentimientos o ciertas emociones, ¿sí? Pongamos algunos ejemplos en lo que las personas pensaríamos, ¿no? Que podemos estar fracasando o que algo nos está dando bien. Y dentro de lo más común que observo en la terapia psicológica, pues tiene que ver, por ejemplo, con las relaciones de pareja, con hasta dónde la relación en la que yo me encuentro puede hacerme sentir muy bien, puedo estar feliz o hasta dónde me puedo sentir muy mal. Y he escuchado en muchas ocasiones a algunas personas, sobre todo cuando se separan, decir, pues mira, ya fracasé o tuve este fracaso. Y vale la pena hacer esta reflexión porque luego encontramos que en realidad el terminar un matrimonio no necesariamente o para nada, desde el enfoque que intento compartir hoy con ustedes, para nada es un fracaso, sino más bien es una lección, y en muchas ocasiones esa lección nos puede llevar a buscar conectarnos mejor con las demás personas o a entender que quizá es momento de hacer cambios también en mi persona, ¿ok? Pero así como las relaciones de pareja, muchas otras personas, por ejemplo, también pueden pensar en el fracaso cuando ponen un negocio y cuando no sale como lo esperaban, no venden lo que pensarían que se iba a vender o no les reditúa como lo habían proyectado a futuro. Y también en muchas ocasiones viven este dilema de qué hago, continúo con el negocio o definitivamente ya le pongo un auto y mejor hago otra cosa. Y esas son de las decisiones pues más difíciles que nos toca a veces tomar en la parte de decidir, vaya la redundancia, si continúo haciendo algo o me detengo hasta aquí y me voy hacia otro lado. Entonces, bueno, pues en este ratito que estaremos conectados, vamos a buscar hablar precisamente de esto. Cómo saber qué hacer respecto a si continuar o no, o en su momento, cómo buscar la parte de darle un giro a la forma en la que pienso sobre el fracaso. ¿Ok? Bien, pues ¿qué les parece lo que llevamos hasta aquí? Por favor, pónganme por ahí una manita o un mensajito para saber si se está entendiendo lo que estoy diciendo, y recuerden escribirme de dónde me ven o de dónde me escuchan para saber que estamos más cerca y por ahí mandarles un saludito. ¿Ok? Perfecto. Bueno, continuamos entonces. Tengo esta pregunta para ustedes.
cuando las cosas no salen como esperábamos, o la palabra propiamente que utilizamos socialmente hablando, ¿qué significado le damos al fracaso, no? Cuando las cosas no salen, cuando estoy fracasando en teoría, cuando no tengo estos resultados que espero, ¿qué pasa en mi cabeza? ¿Cómo es que vivo específicamente este momento? ¿Sí? ¿Qué significado le doy? Repito. Y culturalmente hablando, por lo menos en nuestra sociedad, tendemos a ponerlo en una connotación negativa. Ruth, ya estás aquí. Excelente, Ruth, bienvenida. ¿Ok? Tendemos a darle esta comunicación negativa a los elementos porque de verdad se nos exige o nos exigimos nosotros mismos demasiado. Y cuando no logramos llegar a ese resultado o a ese estándar, en muchas ocasiones puede afectarnos fuertemente en el estado de ánimo y en las cosas incluso que hacemos en el día a día. Tony también, ¿qué tal? Saludos, buen día, qué bueno que está aquí también, Tony. Entonces, desde pequeños, insisto, ya sea que así nos eduquen o que incluso nosotros también lo estemos haciendo de esta forma, cuando nos equivocamos, insisto, no sé, estoy pensando en cuando estamos aprendiendo a escribir, y luego pongo mucho este ejemplo porque de verdad es una etapa difícil y trascendente en nuestras vidas. Yo no sé si ustedes lo recuerden, pero cuando no nos salía cierta letra o cuando no lográbamos completar la sílaba adecuadamente o la frase, ya o incluso la palabra, ¿no? Como, en este proceso de apenas estar aprendiendo, en la mayoría de las ocasiones, por lo menos en nuestra generación, ojalá que ya no pase así, ¿verdad? Pero por lo menos en nuestra generación es, no, así no es. ¿Qué no te fijas? ¿Sí? La M con la A suena mal. Mira, esa no es la P, hiciste una Q. Y una y otra vez, ¿no? Cuando lo estábamos intentando y no nos salía a la primera o a la segunda o a la tercera, recibíamos estos comentarios en donde más que alentarnos a querer seguir haciendo algo, pues nos daban para abajo. Desde esta parte de no me sale, de yo no puedo, incluso, ¿no? En algunas personas a lo mejor hasta se nos decía, eres un inútil, ¿qué tienes en la cabeza? Tonto, ¿no? ¿Cómo es posible que si te lo acabo de decir todavía no lo hagas? Y eso se va quedando y se va guardando de alguna forma en nosotros y obviamente crecen inseguridades. ¿Y qué diferente sería si todo esto lo viéramos desde la perspectiva de que estamos aprendiendo y que justo si estamos aprendiendo pues no sabemos cómo se hacen las cosas y que es precisamente esta parte de confundir la Q con la P o de no saber leer, ese pedacito pues es un elemento, es una pieza del rompecabezas que me va a llevar a saber aprender, ¿no? Leyendo y escribiendo. Pero si no vivo eso, será imposible que en algún punto yo pueda hacerlo bien. Insisto, a veces fracasar es parte del proceso y nos cuesta mucho trabajo verlo de esa forma, pero en realidad así es. Si nos ponemos a revisar todas las veces que nos hemos equivocado, todas las veces que no nos ha salido bien algo, específicamente hablando, por ejemplo, de aprender una habilidad, podemos entenderlo que gracias a que lo hice una vez y otra vez y otra vez y otra vez, pude al final hacerlo bien y pude aprender. ¿Sí? Y les voy a poner un ejemplo que yo veo mucho en casa y que precisamente pues deja mucho más claro lo que intento decirles. Veo luego aquí en mi familia, ¿no? A mi hijo jugar los videojuegos y veo cómo en ocasiones él intenta pasar un nivel, ¿no? Llámesle del que sea, no sé, pienso por ejemplo ahorita en el juego de agarrar un carro, ¿no? Y de ir por una pista. Y entonces tiene que hacer la pista correctamente, sin equivocarse, en el menor tiempo posible para que le den una licencia.
y él agarra el control, comienza a la carrera y si una curva, por ejemplo, la dio muy rápido y el carro se le movió, entonces él prefiere ya no desistir de esa oportunidad y volver a empezar, porque tiene que hacerlo casi perfecto. Y hay ocasiones que para pasar una pista tiene que estar 10, 15 o hasta 20 minutos en lo que aprende a en qué momento girar, por dónde irse en la carretera, ¿no? En la pista, irse más a la izquierda o irse más a la derecha, hasta que logra alcanzar ese tiempo que él está buscando y que le den su licencia. Y así como esto, pues imagínense el montón de ejemplos que hay, ¿no? Cuando estamos aprendiendo a andar en bicicleta, otra vez, en un principio no podemos, nos caemos, nos vamos de lado o nos vamos del otro, o intentamos poner el pedal en el pie y ya bajé el pie cuando todavía no alcancé a poner el pedal en el otro lado y me cuesta trabajo y lo intento y lo intento y lo intento hasta que el intentarlo y el intentarlo y el intentarlo me lleva a tener éxito. ¿Ok? Y repito, a veces se nos olvida esto, que pues nos vamos a equivocar porque no sabemos. Igual cuando preparamos una comida y por supuesto, pasando a cosas más trascendentes, más allá pues de solo estas cuestiones ligeras que estoy dando en ejemplos, entendamos también que no nacemos siendo papás y que en muchas ocasiones cometemos grandes errores o incluso hasta podemos ponernos en el papel de decir yo fracasé como papá o como mamá cuando los resultados no son lo que esperábamos y se nos olvida que hay muchos elementos afuera que no podemos controlar y que está en nuestro lado prestar atención sobre lo que está pasando y buscar la manera de hacer ajustes, por supuesto, ¿sí? Pero siempre, ojalá que así sea, buscando el bienestar tanto de nuestros hijos como el nuestro. Habrá más probabilidades de éxito cuando incluimos, recuerdan esta palabra, la ecología en lo que nosotros hacemos, independientemente de que no lo hagamos como esperábamos. Otra cosa que sucede es que cuando ya sabemos, cuando ya aprendimos algo y volteamos hacia atrás, luego nos decimos, ¿por qué no se me ocurrió antes? ¿Por qué me tuve que equivocar de esa manera? Y pues, ¿qué crees? Si ya lo ves de manera diferente, es porque, lo repito, ya hubo un crecimiento en ti. Y esto es parte del aprendizaje. ¿Ok? Antes no lo veías porque no estabas en ese nivel. Pero ahora que ya ves las cosas, pues obviamente son diferentes. En lugar entonces de recriminarme si hubiera o por qué no lo hice de esta forma, hay que entender que ya aprendimos. ¿Ok? Perfecto. Bien, déjenme ver quién más está por aquí. Elba, saludos, bienvenida. Lilia Jiménez, saludos, un abrazo desde este lado del Pacífico, excelente. Pónganme también, por favor, de dónde me escriben para darme una idea un poquito más de hasta dónde llegamos. Muchas gracias a todas las personas de Tepic también que están ahí conectadas. Perfecto, bueno, pues, ¿cuál es la realidad sobre el fracaso? ¿Qué es mi intención con hacer este en vivo, verdad? O sea, ¿qué oportunidades nos da de verdad vivir el fracaso precisamente con esta palabra, como una oportunidad? ¿Sí? Hay que entender que cuando nosotros nos equivocamos, ¿no? Ese momento no define quiénes son, ¿sí? No define quiénes somos un fracaso, solo es un resultado que se muestra y ese es temporal. Eso puede cambiar en algún momento, ¿ok? ¿Y qué beneficios podemos obtener? Bueno, pues para empezar, podemos encontrar las áreas en donde podemos mejorar, siempre y cuando hagamos un análisis constructivo. Por ejemplo, decíamos hace un rato que cuando una pareja se separa, en muchas ocasiones las personas piensan que fracasaron en el matrimonio. Y si aplicáramos este primer principio del que estoy hablando respecto a ver el fracaso como una oportunidad de beneficiarnos y de aprender, nos cuestionaríamos, a ver, constructivamente, ¿qué fue lo que pasó? ¿No? Tanto de la otra parte como incluso hasta de mi parte, por supuesto. ¿Qué fue lo que yo hice o qué fue lo que yo dejé de hacer? Y cuando hacemos este análisis constructivo,
pasan cosas muy interesantes porque nos lleva al cambio, nos lleva a reflexionar precisamente en que quizá si hiciéramos otra cosa, pues algo diferente pasaría. ¿Ok? Otro segundo punto importante de esta oportunidad es que podemos desarrollar la resiliencia, es decir, la capacidad de enfrentar las adversidades. ¿Cómo le hacemos cuando tenemos una dificultad? ¿Ok? Y que vemos precisamente que estamos fracasando desde la posibilidad de desarrollar resiliencia, pues darnos cuenta que esa situación pues no nos mató, o como dicen, ¿no? Si no te mata te hace más fuerte, me voy a esta analogía, sino descubrir que de verdad fui capaz de sobrellevar una situación como esa y que puedo seguir y puedo salir adelante. Un tercer punto es innovar y experimentar. También nos lleva ahí esta posibilidad del fracaso. Decía hace un ratito, si yo me divorcié, entonces puedo desde aquí preguntarme qué haría diferente. Bueno, si antes no escuchaba a mi pareja, pues a lo mejor ahora la voy a escuchar más. Si antes no me sentaba con ella a platicar, pues a lo mejor ahora voy a platicar más con la persona con la que esté. Y esto da la posibilidad de que yo también sea alguien diferente ante un suceso como esto. Pero vamos a poner otro ejemplo, ¿no? Hablábamos, voy a retomar, por ejemplo, el ser papás, ¿no? Al principio quizá, ¿qué tal que utilicé un estilo de crianza donde hubo mucha violencia tal cual? Así me pasó a mí con mi primer hijo, ¿no? Supongamos. Entonces yo puedo ver el resultado, cómo puedo aprender a través de los demás o incluso a través de mi hijo que esa no es la mejor manera de tratarlo, y desde ahí ya hice el primer paso, a ver, un análisis constructivo. ¿Qué me pasa? ¿Por qué no puedo calmarme? ¿Por qué no puedo hablarle de otra forma? ¿Por qué siempre tengo que terminar dándole un golpe o dándole o haciendo una ofensa? No, ya no quiero hacer eso. Entonces identifico las áreas de mejora. Preferiría calmarme, preferiría utilizar palabras y preferiría, ¿no?, utilizar consecuencias de una manera diferente a que sea un golpe. Y luego desarrollo mi resiliencia, esta capacidad de decir, a ver, ¿qué está sucediendo conmigo? Y voy hacia atrás, por ejemplo, y puedo entender, y creo que así me trataron a mí. Entonces, yo ya no quiero hacer eso. Y aun cuando veo mi dolor, ¿no?, de cómo me fue a mí, quizá en esa etapa, puedo comprender que ya no aplica en el presente y puedo tomar el último paso, innovar y experimentar, ¿no? Puedo leer un libro, puedo acercarme a un profesional de la salud que me ayude a sanar mi parte de la historia herida para no replicarla con mis hijos, o puedo escuchar podcasts, puedo ir a grupos de talleres para papás, puedo hacer infinidad de cosas a través de innovar y experimentar. Y déjenme platicarles cómo de verdad cambia mucho un proyecto cuando lo observamos precisamente desde el aprendizaje y no desde el fracaso. Y les quiero contar algo que a mí de verdad me sorprende respecto a cómo puede el fracaso llevarnos al éxito. Y que el día de ayer que lo estaba preparando, pensé en hacerlo lo más simple y lo más claro para que a ustedes también les llegue la información tal cual yo la pude recibir. Y quiero hablarles de Elon Musk. Yo no sé si todas las personas que están aquí conectadas o las que lo ven cuando ya termina el en vivo y le ponen play lo han escuchado, pero obviamente pues es una persona muy famosa. Sin embargo, si hay alguien por ahí que todavía no sepa quién es Elon Musk, bueno, pues déjenme platicarles que es un archi multi recontra millonario, si no es que quizá la persona más rica de todo el mundo, y que le ha costado mucho trabajo hacerse de su fortuna y al mismo tiempo la ha utilizado para un proyecto personal. Él quiere llevar al hombre a Marte y quiere hacernos una especie que sea pobladora de otros planetas. Y cuando él se propuso esto, definitivamente muchas personas pensaron que él pues estaba loco o que era algo completamente imposible, sobre todo porque él era una persona y quería hacer ese proyecto con una fortuna. Y en esos tiempos, cuando él
lo dijo abiertamente, pues las únicas corporaciones que podían hacer este tipo de experimentos por lo caro que son, pues son las instituciones gubernamentales, propiamente todo un país que da cierto porcentaje de lo que todos participamos y cooperamos a través de nuestros impuestos, a través de un presupuesto para hacer un proyecto de ese tamaño. Y pues la gente alrededor decía, tú Elon Musk, ¿cómo es que vas a poder tener tanto dinero para que eso siga creciendo? Y pues lo que cuesta hacer un cohete, ¿no? Todo el montón de personas implicadas para hacer una nave espacial. ¿Cómo es que tú solo vas a poder hacer algo así solo con tu dinero, ¿no? Bueno, igual Elon Musk es el dueño de Tesla, ¿no? Y de muchas otras compañías, entre ellas, cuando él instauró su proyecto, pues creó SpaceX, que es la compañía, la primera, fíjense bien, la primera compañía privada dedicada a explorar el espacio y a la creación de todos los elementos y herramientas que lleve a ese punto. Bueno, pues en 2006, Elon por fin pudo hacer un cohete. Y ese fue el Falcon. Le costó millones de dólares. Tuvo que juntar a muchísimas personas, a ingenieros, a las personas más inteligentes, y todo eso lo costeaba del dinero de diferentes negocios que él había hecho y habían tenido éxito, como PayPal, por ejemplo. Y al momento de estar ahí en la plataforma, cuando ya por fin, después de 15 cuántos años, porque en 2006 fue cuando ya tenía el cohete, pero ¿cuántos años atrás estuvieron trabajando en esto? Ese día intentan hacer que ese cohete despegue y el cohete explota. Entonces, muchas personas cuando vieron esto definitivamente dijeron, Elon, deja de estar haciendo eso, ¿no? Utiliza tu dinero mejor para otras cosas. Pero Elon tenía su objetivo muy claro y él, en lugar de decir, se acabó, ¿sí? Desisto de mi idea, dijo, ahora tenemos más datos para el siguiente prototipo, ¿ok? Junta a su equipo y vuelven a reconstruir el cohete y a buscar qué fue lo que pudo haber sucedido. Lo vuelven a intentar en 2007, hacen otro cohete, muchísimo dinero más, y vuelve a explotar. Los ingenieros, después de ese segundo intento, pues obviamente se sentían muy mal, porque decían, estamos desperdiciando el dinero de este hombre y parece que nos tiene un montón de fe en que lo vamos a lograr, pero pues yo creo que ahora sí ya se acabó, llevamos 2 cohetes que explotan. Y Elon les dice, no, tenemos más información para llegar a ese prototipo que sí va a funcionar, y díganme qué más necesitan, porque lo vamos a conseguir. Y entonces todas estas personas siguen trabajando, más las que se incorporan, más las que se quieren ir, pero hay todo un equipo creyendo que van a encontrar la solución a eso que estuvo sucediendo antes. Y hay un tercer intento, ¿y qué creen? Vuelve a explotar y ya son millones y millones de dólares perdidos, pero en realidad no. Son millones, desde la perspectiva de Musk, son millones de dólares invertidos en el proceso de aprendizaje respecto a cómo va a hacer que un cohete vaya a Marte, no solo a la Luna, porque su objetivo es llevarnos hasta Marte. Y para que eso suceda, pues lo primero que tienen que hacer es un cohete. Y en 2008 lo vuelve a intentar con este Falcon. Él quería, su visión era hacer que un cohete pudiera regresar del espacio para volver a utilizarlo y abaratar los costos, de tal forma que pudiera ser, ¿no?, más alcanzable para la mayoría de las personas, ¿sí?, hacer misiones espaciales y convertirse en astronautas, o incluso, ¿no?, su idea en algún momento es turismo espacial y que la gente pueda viajar a la Luna y pueda regresar. Pero recuerden, el objetivo principal es expandirnos a otros planetas, pero en el Inter, pues buscar cómo generar ingresos. En fin, en el 2008, en el cuarto intento del Falcón, lo logra y hace que el cohete regrese. Y a partir de ese experimento, con todo y lo que llevó, a partir de esa situación y de ese gran éxito, recibe contratos multimillonarios de gobiernos
¿sí?, que quieren utilizar la tecnología que ellos desarrollaron, entre ellos el gobierno de Estados Unidos, por supuesto, y la NASA. Entonces, ahora sí, ya financiado, aparte de su dinero, financiado y en este compromiso de, porque le están comprando al final de cuentas, ¿verdad?, tecnología, en este compromiso de crear productos que otros gobiernos u otras compañías espaciales puedan utilizar, pues su empresa fue para arriba. Y no solamente, fíjense bien, no solamente fue el Falcon, sino que años después, actualmente está desarrollando otro cohete espacial al cual le está yendo muy bien. Y ese cohete se llama Starship y precisamente en noviembre, o sea, prácticamente el mes pasado, se lanzó al espacio y regresó. Y ya ha tenido muchos viajes en donde ha ido y ha regresado. E incluso también el Falcon, a partir de esos ajustes que hicieron, han ido y han regresado al espacio muchas veces y los han utilizado, ¿sí?, diferentes gobiernos o diferentes compañías para mandar satélites, por ejemplo, o para mandar víveres a la estación espacial que está internacional allá arriba, o para llevar personas. Y esto fue gracias a que Elon no desistió y a que como gran líder, obviamente, sí, incitó a su equipo a llegar a la solución a eso que estaba sucediendo. Para enero se espera que el Starship vuelva al espacio y regrese y seguir haciendo pruebas, porque a él, ¿no?, dentro de su plan le gustaría que antes del 2030 ya haya personas que de verdad vayan hasta Marte. Y probablemente en ese inter van a seguir pasando cosas, ojalá, ¿verdad?, que cada vez sean menos los errores, sobre todo de vidas humanas, pero ojalá y que cada vez sea menos lo que se pierda para poder llegar a ese punto. Una mente visionaria va por el fracaso, ¿sí?, viéndolo, insisto, como una posibilidad de aprendizaje y viéndolo como parte de ese proceso. En lugar de irse para abajo y de ponerse a llorar por los millones de dólares que perdió, lo que hizo fue pensar que eso es necesario para llegar a ese punto. Ahora imagínense cómo nosotros podríamos utilizar eso en nuestras vidas. ¿Cómo de verdad podría pasar que cuando algo no sucede como esperábamos, entendamos que es parte del proceso y que no dejemos de ver nuestro objetivo que va más allá? Y específicamente hoy quise hablarles sobre este tema porque pues estamos, no sé cuándo vayan a ver este video, pero estamos a vísperas de la terminación del año 2024 y pues vamos a iniciar un 2025. Y por lo regular, y qué bueno que suceda, ¿verdad?, en estas fechas tendemos a hacer un análisis de todo lo que vivimos en el año y también habemos muchas personas que nos comenzamos a plantear qué quisiéramos el próximo año. Y a esas personas que no cumplieron sus propósitos del 2024, a través de este video precisamente las invito a que reflexionemos, pero desde una retroalimentación constructiva. ¿Qué fue lo que nos sucedió? ¿Sí? ¿Qué pasó para que de verdad no consiguiéramos eso que queríamos? Pero desde aquí, desde lo constructivo. Y vamos a hacer este ejercicio que nos puede servir para muchas otras circunstancias, pero yo lo quiero aplicar de esta forma. Cualquier situación que tú veas como un fracaso, intenta resolverlo desde esta parte y ve qué más puede salir de eso, ¿ok? Bueno, vamos a empezar. Imaginemos que nosotros pudiéramos tomar una hoja y pudiéramos hacer en medio un círculo en donde ahí pusiéramos la situación que consideramos que fue un fracaso. Por ejemplo, en esto que estoy construyendo con ustedes, yo le voy a poner ahí en medio, no alcancé mis propósitos del año pasado. Pensemos por un momento que ese propósito fue adelgazar, que es lo más común, ¿no? Pensemos ahora que esa situación, ¿no?, en realidad puede ser un objetivo alcanzable para el siguiente año. ¿Ok? O qué tal que ahí le pusimos que no aprendí a manejar mi coraje,
o que no aprendí a manejar la ansiedad, como cada quien y lo que cada quien quisiera poner, ¿no? En ese círculo ahí en medio. Ahora, alrededor de ese círculo vamos poniendo flechitas y cada una de estas flechitas que nos lleve a una reflexión, ¿ok? Lo primero que yo quisiera escribir en esta flechita son preguntas, ¿ok? Vamos a poner puras preguntas alrededor. Y la primer pregunta es, ¿qué considero que dejé de hacer para alcanzar ese objetivo? Esa sería mi primer pregunta. ¿Qué considero que dejé de hacer para alcanzar ese objetivo? Y cuando ustedes tengan oportunidad, vuelvan a ver este video para que vayan por una hoja y para que hagan este ejercicio del que yo les estoy hablando, que en su momento también, ¿no? Me daré la oportunidad yo de hacerlo y lo subiré por ahí a la red. Pero para hacerlo más rapidito no lo vamos a hacer en este momento, ¿ok? Entonces, esa sería mi primer pregunta. ¿Qué considero que dejé de hacer? Por ejemplo, si mi intención era bajar de peso, ¿qué dejé de hacer? Pues se me olvidó, no lo puse, no puse ese objetivo a la vista para estarlo recordando, o no pensé en una estrategia, por ejemplo, o simplemente se quedó en un deseo y no lo llevé más allá. Si, por ejemplo, fue la ansiedad lo que no pude manejar, ¿no? ¿Qué dejé de hacer? Y pues dejé de verlo como un objetivo, dejé de buscar elementos o herramientas que me ayuden de verdad a poder estar más tranquila o a pensar diferente. Entonces, eso es lo primero, ¿qué dejé de hacer? ¿Ok? Lo segundo que yo podría preguntarme sería, ¿qué quiero hacer al respecto? ¿Ok? En base a lo que dejé de hacer, en esta ocasión, ¿qué quiero hacer al respecto? Y escribir ahí todas las estrategias que se me ocurran que puedo hacer para conseguir realmente mi objetivo. ¿Ok? ¿Qué quiero hacer al respecto? Como número 2. ¿Sí? Como número 3, voy a poner ¿qué me falta? ¿Sí? ¿Qué me falta desarrollar? ¿Qué me falta aprender? ¿Sí? ¿Qué me falta tener para lograr ese objetivo que yo quiero ahí? ¿Ok? ¿Qué me falta? A lo mejor me falta, por ejemplo, estoy pensando, si el objetivo fue adelgazar, a lo mejor me falta la guía de un nutriólogo. Bueno, eso lo pongo ahí. ¿Qué me falta? La guía de un nutriólogo. O a lo mejor me falta, no sé, estoy inventando unos tenis para en las mañanas salirme a caminar un rato y tener un poco más de actividad física. Ahí lo pongo. ¿Qué me falta? ¿Ok? Y con estas 3 preguntas ya estoy haciendo una reflexión respecto a cómo es que sí puedo conseguir mi objetivo en lugar de estar pensando que no lo pude hacer y que pues ya ni para qué me ponga porque este año que viene pues tampoco lo voy a lograr, ¿verdad? Fíjense cómo con estas 3 preguntas ya podemos, ¿sí?, comenzar a pensar en soluciones más allá de solo quedarnos en el fracaso. Y diariamente podemos tener la oportunidad, ¿sí?, de hacer algo que nos ayude a alcanzar un objetivo o hacer un pequeño cambio que nos beneficie de alguna manera. Ok, bien, pues ¿cómo vamos hasta aquí con lo que llevamos? ¿Qué les parece? Ok, Gloria, ¿qué tal? Saludos, qué bueno que estás aquí. Y Elba dice que desde California nos está escuchando. Y Lourdes desde Guatemala, excelente. Lorena desde Lerdo, Durango, excelente, excelente. Qué bueno que están aquí. Y pues bueno, con todo lo que llevamos hasta ahorita, me gustaría saber si tienen alguna duda, algún comentario, alguna pregunta, ¿sí?, para poder aterrizar todavía más y poder concluir este videíto que espero de corazón puedan compartir con más personas que les pueda ser de utilidad. ¿Ok? Bien. Quiero leerles unas frasecitas que me encontré por ahí. Insisto que me parece muy poderoso y que en algún punto los invito y las invito a que las escriban en algún lugar, cualquier frase que les guste, no necesariamente estas que yo voy a decir,
pero alguna frase que les impacte o que les llegue, la escriban en algún lugar donde constantemente la estén viendo o la pongan como protector de pantalla en su teléfono, de alguna forma pues que la tengan presente y que se vuelva algo recurrente en su cabeza para que los inspire o los lleve al lugar donde ustedes quieran llegar. La primera es: el fracaso es un laboratorio para tu vida. Experimenta, evalúa y mejora. ¿Ok? La segunda frase que tengo es: cada vez que fallas, eliminas una manera que no funciona. Esto te acerca más al éxito. ¿Ok? Y una última: no es el error lo que importa, sino lo que haces después de él. El verdadero error es dejar de intentarlo. ¿Sí? Y bueno, ¿en qué tantas situaciones no aplicará esta frase, verdad? ¿Sí? Por último, déjame decirte algo. Ayudemos a nuestros hijos o a los más pequeños, a nuestros sobrinos, a los hijos de nuestros amigos, si nos lo permiten, ¿no? De alguna forma ayudemos, o a la gente que nos rodea en general, ¿sí? Ayudemos a construir una realidad en donde la visión acerca del fracaso se pueda modificar y la llevemos más a incluirla como parte del aprendizaje en la circunstancia que sea. Es muy fácil que nos frustremos rápidamente cuando algo no nos sale como esperábamos. Cuando no nos podemos comunicar de una forma adecuada, insisto, cuando ponemos un negocio, les repito, en las relaciones de pareja, en las relaciones con los demás, incluso en nuestros propios retos personales, ¿no? Tendemos a frustrarnos muy rápido. Y por eso mi intención en este en vivo de compartirles la historia de Elon Musk, porque en lo personal me inspira muchísimo. Él tiene muy claro qué quiere y no dudo que lo vaya a conseguir. No sé cuánto tiempo le vaya a llevar, pero los avances son enormes. Y en parte ha sido porque él confía en que es posible lo que él sueña, pero también confía en que hay gente capacitada en este mundo capaz de crear lo inexistente para lograr eso tan importante para él. Y es precisamente lo que nos lleva al siguiente punto cuando salimos de la zona de confort, cuando creamos lo inexistente en nosotros, cuando desarrollamos esas habilidades que quizá no pensábamos que podían ser posibles, pero que sí se puede. Y aún así, aunque no sea el caso de él, ¿no? Pero lo quiero decir, aún así, habrá circunstancias en donde, siendo muy realistas, desistamos de un proyecto, desistamos de una relación, desistamos, ¿sí?, de querer hacer algo, porque en el ínter nos damos cuenta que ya no es algo sano para nosotros, ni es algo sano para la gente que nos rodea. Y aún así, también se vale recalcular, revirar, ¿sí? Cambiar la dirección hacia dónde vamos, pero siempre y cuando nos llevemos en este análisis profundo a darnos cuenta que sería lo mejor desistir. No siempre es así, pero hay que tener esta perspicacia para poder encontrar cuando de verdad hay que hacer algo como eso. ¿Ok? Y bueno, pues ya empiezo a leer aquí los comentarios acerca de desear un feliz año. La verdad es que, por supuesto, que para todos ustedes que se toman el tiempo de ponerle play o de conectarse conmigo como lo están haciendo en este momento en vivo, les agradezco de todo corazón el acompañamiento que han hecho a mi persona y a lo que hago en todo este año. Les deseo, por supuesto, que tengan un excelente inicio de año, pero sobre todo, lo que más deseo es que utilicen la oportunidad de estas fechas para hacer una revisión precisamente de todo lo que pasó en este año y que comiencen a plantearse
¿Qué pueden aprender? ¿Sí? ¿Qué pueden cambiar? Pero sobre todo, el acercarse a los cómo, para que no se quede solo en una idea y en un deseo. Y pues bueno, como les había comentado en el en vivo pasado, voy a hacer precisamente para estas personas que ocupan un empujoncito o la ayuda de un grupo de personas y que tendemos a alcanzar más nuestros objetivos cuando estamos en comunidad. Bueno, pues voy a lanzar un reto por ahí, ya iré poco a poco mandando la información. Vamos a empezar a mediados de enero, un reto de una semana en donde nos planteemos nuestros objetivos, en donde busquemos específicamente cómo llegar hacia ellos y en donde a través de ejercicios de relajación, pues lleguemos a esa parte inconsciente que se motive todavía más a hacerlo. Perfecto, pues gracias por estar aquí, gracias por su compañía, gracias por su cariño. También deseo que se la pasen muy bien, que mañana tengan una velada en familia, en paz, en armonía y con mucho cuidado para todos, ¿ok? Gracias, Lourdes, por tus deseos. Gracias, Gloria. Feliz año a toda la familia. Muchas bendiciones a todos. Y pues ahora que sí, nos vemos hasta el próximo año, ¿verdad? Hasta luego.